pues de que es un gran texto maravilloso, y yo un poco con esta búsqueda después de tantos talleres y clavarme tanto en aprender y estudiar actuación, pues de la motivación propia por yo explorar un personaje tan complejo como lo es el de, pues nosotros le pusimos Karen, el personaje en origen se llama Carol, pero nosotros en nuestra adaptación al español es Karen. Entonces un personaje tan complejo como Karen, pues dije, nuestra siguiente obra tiene que ser una en donde yo pueda actuar, y pues nada, de ahí surge la inspiración de hacer Oleana. David Mamet siempre me ha parecido un autor espectacular, me encanta porque es muy realista, ¿no?, el lenguaje, y pues como de ahí surgió este equipo tan maravilloso, pues hablando con Nayan, contándole la idea de hacer Oleana, le dije, tengo esta idea increíble, ya pedí los derechos, están disponibles, ¿qué opinas? Y me dijo, pues me encantaría participar. Entonces fue tan natural que no hubo como gran... Y bueno, los tiempos se dieron, eso fue maravilloso, porque encontrar a nuestra querida Nayan disponible tanto tiempo para poder ensayar es un milagro, ¿no? ¿Quién va a interpretar al personaje de Juan? Bueno, ahorita que les cuento un poco más Nayan de eso, pero justamente Oleana ya es una apuesta que hemos visto varias veces en la Ciudad de México, y pues dijimos, hay que darle la vuelta, ¿cómo lo hacemos diferente? Y pues de ahí nos surgió las ganas de hacerlo con una mujer. A la hora de empezar a considerar quién podría interpretar a Juan, sí se nos ocurrió, ¿por qué no abrirnos a la idea de que fuera una mujer? Resalta diferentes problemáticas en el texto cuando lo cambiamos de hombre a mujer, y vuelve el texto de alguna manera mucho más actual. Es un texto que como indaga alrededor de las líneas que definen el acoso sexual. Pensamos que hoy en día un profesor universitario no se le ocurriría ni hacer una décima parte de lo que hace este personaje en la obra. Entonces, volverlo mujer volvía a ser tan prominentes esos puntos ciegos que podemos tener como personas, esas motivaciones inconscientes que pueden resultar en desenlaces trágicos como en la obra. Entonces, pues nos pareció que le daba un color distinto y una ¿cómo se llama? Como, no actualidad, pero sí una importancia muy, muy fuerte al texto. Y obviamente, bueno, ahorita Mónica les platicará para ella lo que significa estar en Oleana, pero para nosotras es súper especial que ella haya sido la estudiante Carol en la primera producción de Oleana en 1994 y que ahora está interpretando a la profesora. Tiene muchísima estrella solo ese simple hecho. Entonces nos sentimos absolutamente afortunadas de que haya decidido sumarse al proyecto y que venga a enseñarnos tanto. La verdad es que ha sido un proceso para mí como primera vez de directora, de muchísimo aprendizaje, con muchísimos retos, pero en estas circunstancias tan arduas como lo es el teatro en general, donde uno pues saca a relucir de lo que está hecho, ¿no? Y sí es tenaz. A la colombiana. No, sí, es tenaz. De personajes, es una obra de personajes, es una obra lo dijo Mamet, dijo, me interesaba poner a dos personajes frente a frente y ver hasta dónde podía llegar esta circunstancia, ¿no? Basándonos en lo que son ambos personajes. No quería decir nada en particular, no quería transmitir ninguna moraleja, es llevar la condición humana individual a su extremo y ver en qué culmina. Pero bueno, les paso a Moni. Realmente es como darle la vuelta, ¿no? Como completar
completar el círculo. La obra la hicimos en 1994, cuando se acababa de estrenar en Estados Unidos uno o 2 años antes. Era completamente, hizo mucho ruido, fue muy vista, muy comentada por el todo, por la obra, por lo que se hablaba, era completamente actual del momento, lo que estaba sucediendo en este momento, ¿no? Una obra muy difícil, además ensayamos, yo la venía llegando de Nueva York, de estudiar su maestría, entonces ella la gringa en 5 semanas, ¿no? 5 semanas estrenamos con pinzas, ¿no? Pero fue una experiencia fascinante, fue la obra, y además es una obra muy importante para mí porque fue la obra con la que empecé a existir como actriz, de alguna manera. O sea, a partir de Oleana como que ya fui actriz, ¿no? Y luego la vuelve a montar, Daniel Pastor compra los derechos y yo le sugiero que la dirija Enrique cuando la vuelva a montar. Yo cuando la vi la obra, curiosamente sentí que había envejecido. Dije, ya, no envejeció bien, ya no. Y de repente, como han cambiado ahora las cosas, fue en ese momento cuando se montó, pero ahora que no es ya lo políticamente correcto necesariamente, pero esta cultura de la cancelación, de la censura de los libros, del Me Too, de la generación de cristal, yo me siento, o sea, hay una cantidad de cosas que le vuelven a dar una vuelta a la obra. Y entonces justamente lo que decían allá, al cambiar el personaje de profesora a profesora, tiene sentido, porque de repente si vieras a un profesor dirías, neta, o sea, esto ahorita, no. Entonces con mujeres, lo que decías allá, ya tiene esa lógica, o sea, lo ves posible y probable, ¿no? Que una profesora se comporta así con una alumna, ¿no? Sin una doble intención, independientemente de su ¿cómo se dice? De su orientación sexual. Independientemente de su orientación sexual, no tiene nada que ver. Y de repente la obra como que vuelve y reloaded, creo que es Oleana reloaded ahora en este 2023. El año que entra van a ser 30 años que hice la obra. Yo decidí apostar por justamente lo que les decía, que son los personajes, ¿no? La actuación. Quise mantener todo bastante minimalista, sin distracciones, sin mucha escenografía, sin props, con lo mínimo indispensable para que estas actrices pudieran contar la historia. La iluminación va a ser en gran parte la escenografía. Me gustan las obras en las que la iluminación dibuja el tiempo y dibuja el espacio. Tenemos a Josafat Aguilar ahí arriba, nuestro iluminador que nos está ayudando con todo. Y sí, el tipo de teatro que más me ha gustado hacer como actriz y el que me gusta ver es un teatro conversacional, y bueno, qué mejor que Mamet para eso, ¿no? Sí, es puro verbo. Y la importancia de la palabra. Y la importancia de la palabra. Sí, yo estudié letras y la verdad es que el lenguaje siempre me ha fascinado. Si hubiera hecho una maestría, probablemente hubiera sido lingüística. Me encanta indagar en el potencial y los límites del lenguaje para comunicar entre nosotros como seres humanos, y esta obra justamente de eso se trata, ¿no? O sea, cómo pueden haber dos personajes hablándose durante 3 actos, hora y media de obra, y ver cómo no logran comunicar nada. Y creo que es sintomático también de quienes somos como sociedad, no solo en nuestras relaciones interpersonales, sino también a gran escala. Y luego eso mismo puede ser lo que genere guerras, ¿no? Pues creo que justamente también mucho de lo que habla la obra, que sigue siendo igual de vigente en el 94 o en el 92 que ahorita, es el cuestionamiento también sobre la educación tradicional, sobre qué tanto se necesita, que eso curiosamente es algo que se está hablando más ahora que creo que en ese momento, de la necesidad real de la educación superior. Todavía en los 90s, o sea, la educación superior era un bien inexpugnable, o sea, si era,
¿no? Un bien al que aspirabas, o sea, un derecho, perdón, al que aspirabas. Ahorita, que ya ser youtuber es una profesión, ¿no? Ser influencer es una profesión, pues ya de repente se pone, digo, no nada más por eso, pero se pone un poco en duda o se cuestiona un poco realmente la necesidad o la importancia de la educación superior. Y entonces creo que en la obra ahora justamente se vuelve más un discurso de ahorita que de su momento, ¿no? Y luego pues están las cuestiones también veía yo a Bill Maher que hablaba de los chavos ahora quejándose de, ¿no? O reclamándole a los mayores de que no hicieron nada, no han arreglado nada, cuando estaba peor antes, las cosas estaban peor antes, o sea, se ha habido muchos cambios. Entonces el Bill Maher decía que tendría que haber, así como antes de Cristo y después de Cristo, tendría que haber el BY, before you, ¿no? Había cosas antes que tú, y creo que un poco el personaje de Karen y su grupo, porque es muy importante este grupo que la influencia, o la influencia, cómo ven la vida y como que se sienten, se empoderan y se sienten con el poder y sienten que tienen la razón, y de repente por un lado la profesora sí tiene un ego un poco grande, ¿no? Y disfruta del espectáculo de dar clases, o sea, se regodea en su propia fascinación por enseñar y por las palabras y porque es inteligente y porque es culta, hay algo de eso, pero también están estas generaciones que de repente hemos visto que ya no se pueden poner límites y ya no hay un respeto, ya no puede, o sea, el poder no puede existir, o sea, el poder de la jerarquía, pues, ¿no? Del maestro alumno de repente ya se rompe, los maestros no pueden decir nada porque entonces los van a acusar, o sea, es brutal y ahorita lo estamos viviendo. Por eso creo que la obra curiosamente todavía me parece más potente ahora que cuando la hicimos en el 94. Hasta el 26 de diciembre vamos a estar lunes y martes aquí en el Foro Lucerna a las 8:30 de la noche. Son un total de 22 funciones.